Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a la clase de química para todos del canal de Chemical Revolution, ¿sí? Bueno, el objetivo de esta clase es dar uno de los primeros temas de lo que sería la unidad académica del CBC, ¿sí? Bueno, sirve tanto para CBC, ambas cátedras, tanto Idoyaga como Dirricio, y también para UA 21, ¿sí? Pero está enfocado en sí en el programa del CBC, ¿sí? Tengo algunas anotaciones en la pizarra que ya luego les iré explicando, pero para empezar vamos a hablar de lo que es un sistema, ¿sí? Porque, bueno, para empezar a hablar de química tenemos que hablar de lo que es un sistema. Un sistema, seguramente ya habrán escuchado en el secundario o en otro lugar, hablar sobre un sistema, ¿sí? Un sistema es una porción del universo que yo voy a agarrar para estudiar, ¿sí? Una porción de algo que yo lo aíslo o, o lo pongo en ciertas condiciones que yo manejo para poder estudiarlo. Por un ejemplo, 1 litro de agua es una porción de mi universo, que va a ser en este caso agua, y va a tener una condición de que es 1 litro, y lo voy a aislar del resto para poder estudiarlo. Puede ser estudiar el componente del hidrógeno, del oxígeno, si tiene otro tipo de sustancia, si es puro, si no es puro, un montón de estudios que se le pueden realizar. Qué minerales tiene, etcétera. Entonces el sistema es una porción del universo que vamos a aislar o vamos a tener para poder estudiarlo, ¿sí? Bueno, aparte del sistema vamos a hablar de lo que son las sustancias puras, ¿sí? Una sustancia pura, voy a poner acá, sustancia pura. Una sustancia pura va a ser un átomo o un elemento que se encuentra en forma pura, como decir, el oxígeno es una sustancia pura que se encuentra en forma molecular y va a estar dada por lo que sería la molécula O2 o el O3, también es otra forma de oxígeno y también es una forma de sustancia pura. Otra sustancia pura puede ser un compuesto de dióxido de carbono, y otra sustancia pura también podría ser el monóxido de carbono, ¿sí? Estas todas son sustancias puras que se encuentran. Sustancias puras, como decir, bueno, yo tengo esta cantidad de, o tengo este elemento o estos átomos que en unión con otros átomos o con sí mismo van a formar una molécula o un compuesto, ¿sí? Eso sería como una definición así a grandes rasgos. Luego, tenemos lo que son las mezclas. Bueno, creo que me entra todo, mezclas. La mezcla, como su nombre lo dice, es mezclar cosas, ¿sí? Yo puedo mezclar dióxido de carbono con monóxido y voy a tener una mezcla de ambos, ¿sí? Puedo mezclar nitrógeno con oxígeno, tengo una mezcla de nitrógeno con oxígeno. Entonces, puedo mezclar agua con arena y tengo una mezcla de agua con arena, ¿sí? Ahora lo que sí es que las mezclas se diferencian en dos, ¿sí? O se dividen en dos, que van a ser las heterogéneas y las homogéneas, ¿sí? Muy bien. Voy a borrar esta partecita de aquí para que no se superponga con lo que voy a escribir. Y vamos a hablar un poco de lo que es una sustancia heterogénea y una sustancia homogénea. ¿Cuál sería la principal diferencia? Es que en la homogénea presenta solamente una fase. Ahora voy a explicar lo que es fase. Y las heterogéneas pueden presentar dos o más fases, vamos a ponerlo acá, visibles, ¿sí? Visibles por el ojo humano, ¿sí?
Cuando yo hablo de fase, estoy hablando de, por ejemplo, una mezcla de agua con aceite. Yo voy a observar que el aceite va a estar sobre, o sea, en la superficie, y por debajo se va a quedar el agua. Yo voy a ver dos fases, la fase del líquido, que es el aceite, y la fase del agua. Si yo diferencio que esos dos componentes no son la misma sustancia, ¿sí? Entonces, ahí puedo decir que tengo dos fases, ¿sí? En la cual ambas son líquidas, pero se diferencian. Y esa línea, por decirlo así, que si tenemos un vaso de precipitado y tenemos el aceite aquí y todo esto agua, esta línea es la interfase, ¿sí? Interfase. Muy bien. Ahora, una mezcla homogénea va a ser, por ejemplo, el agua con sal, con cloruro de sodio. ¿Qué hago? Yo mezclo agua con una cucharada de cloruro de sodio. ¿Y qué pasa con el cloruro de sodio, con la sal? Se disuelve completamente, ¿sí? Entonces, llega un punto que después de revolverlo, yo voy a mirar y yo no voy a diferenciar cuál es el agua y cuál es el cloruro de sodio. Entonces, por eso decimos que presenta una sola fase, ¿sí? Porque no podemos visualizar una interfase ni ver los componentes que tiene. Entonces, un ejemplo va a ser la salmuera, que se le llama salmuera. O también puede ser café con leche. No, el café con leche no diferenciamos cuál es el café y cuál es la leche, por ejemplo. Pero bueno, eso sería como una sustancia o una mezcla más compleja, porque la leche tiene grasas, que esto, que lo otro, y bueno, en sí no se diferencia a simple vista, así microscópicamente es otra cosa. Entonces, estas serían las dos diferencias, o serían las diferencias más claras entre una sustancia o una mezcla heterogénea y una mezcla homogénea. Muy bien, ¿por qué empiezo a hablar de esto? Porque quiero que nos adentremos con lo que serían los cálculos estos cálculos, que son los primeros que damos en la materia de CBC, de química para el CBC, que es la composición centesimal y o porcentual, y lo que sería el porcentaje masa sobre masa, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es borrar todo esto y vamos a hablar un poquito sobre vamos a dar como una pequeña introducción sobre estos dos temas, ¿sí? La composición centesimal o porcentual es la cantidad relativa de cada átomo o componente de un compuesto en 100 gramos de este compuesto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Composición, vamos a poner acá, composición porcentual. Cantidad en gramos por ciento de cada componente de un compuesto de masa, un compuesto que pesaría o que pesa 100 gramos, ¿sí? ¿Cómo lo traslado esto a una regla de 3? Bueno, vamos a suponer que tenemos, a ver, tenemos 17 gramos de nitrógeno en, vamos al revés, 14 gramos de nitrógeno en 17 gramos de amoníaco, ¿sí? Y yo, para saber la composición porcentual, quiero saber en 100 gramos de amoníaco cuántos gramos tengo de nitrógeno, ¿no? Entonces, X me va a dar lo que está frente de la X, se multiplica por multiplicación, y aquí se divide, ¿sí? División. Entonces, haciendo esta cuenta, vamos a hacer 100 por 14 dividido 17.
Nos queda 82,3. 82,3 gramos de nitrógeno, que otra forma de expresarlo es en porcientos, porque estamos comparando con 100 gramos, entonces es lo mismo que decir 82,3% de nitrógeno en 100 gramos de amoníaco. Entonces, el amoníaco aparte tiene otro componente que es el hidrógeno. También podría comparar el hidrógeno con el amoníaco, es decir, yo tengo tantos gramos de hidrógeno en esta masa de amoníaco. Ahora se va a entender mejor con este ejemplo, con este ejercicio, donde vamos a ver justamente de dónde sale la masa del compuesto, por qué lo relaciono de esa manera y ver cómo podemos sacar las cantidades relativas de cada uno de los elementos que conforman ese compuesto. Vamos con esto, ¿sí? Dice, calcular la composición porcentual del ácido sulfúrico. Esta es su fórmula, ¿sí? Fórmula química. Y me da el peso molecular. Es lo que pesa según la tabla periódica. Si no nos vamos a meter mucho en moles, si bien su unidad de medida es gramos sobre mol, no nos vamos a adentrar mucho en eso porque es un tema para clases futuras, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver a utilizar son los 98 gramos, ¿sí? ¿De dónde sale esto? De sumar el peso del hidrógeno por 2, el peso del azufre por 1, porque está solamente en una unidad, el peso del oxígeno por 4, porque tenemos 4. Y ese total me da de 98. Muy bien. Y me pide que calculemos la composición porcentual de cada uno. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es, para poder armar una regla de 3, es poner una afirmación, algo que yo sé que es así. Bueno, yo sé, por ejemplo, en esto, que tengo el peso del hidrógeno es 1 gramo por 2, ¿sí? Entonces, ¿por qué por 2? Porque tengo 2 en este compuesto. Entonces, yo puedo afirmar que tengo 2 gramos de hidrógeno en 98 gramos del ácido sulfúrico, ¿sí? Muy bien. Entonces, para sacar la composición porcentual, dijimos que era en 100 gramos del compuesto. Entonces, sería ¿cuántos gramos de hidrógeno tendría en 100 gramos del mismo compuesto que es ácido sulfúrico? Y esto me va a dar, como vimos anteriormente, la regla de 3 es, a partir de la X vamos para adelante, subimos arriba, hablamos de multiplicación y luego esto para una división. Muy bien. Este resultado, que lo vamos a calcular ahora mismo en la calculadora, va a ser de 2,04. 2,04% de hidrógeno en 100 del compuesto, ¿sí? Ahora, ¿me está pidiendo solo el hidrógeno? No, me está pidiendo de la composición porcentual. Cuando me pide composición porcentual es de todos los componentes de ese compuesto, ¿sí? Entonces, tenemos que calcular lo mismo para el azufre y para el oxígeno. Entonces, vamos al siguiente cálculo. La siguiente afirmación que puedo hacer es que el peso del azufre, que sería 32 gramos de azufre, voy a tener en 98 gramos de ácido sulfúrico. Y como es una composición porcentual, en 100 gramos de ácido sulfúrico, ¿cuántos gramos de azufre tendría? Entonces, haciendo la misma cuenta, la multiplicación y luego la división, nos va a dar el resultado final, que lo voy a hacer ahora mismo, por 32 dividido 98. A ver, vamos ahí, dividido 98. Y me queda en 32,65 o 32,7% de azufre en 100 gramos del ácido sulfúrico. Ahora el último componente que nos falta va a ser el oxígeno, ¿sí? ¿Qué hacemos lo mismo? ¿Cuánto pesa el oxígeno dentro de este compuesto? Pues va a ser el peso del oxígeno, que
es 16 por 4. Es 64, ¿sí? El peso del oxígeno dentro de mi ácido sulfúrico es 64. Entonces, puedo decir que tengo 64 gramos de oxígeno en 98 gramos del ácido sulfúrico. Y quiero saber cuántos gramos de oxígeno tengo en 100 gramos de mi compuesto en estudio. O lo mismo decir de mi sistema en estudio, ¿sí? De mi porción del universo en estudio, que es lo que vimos al principio. Esto, como vimos, hacemos la multiplicación y luego la división, nos va a dar el siguiente resultado. 65,3. Me va a dar 65,3% de oxígeno en mis 100 gramos del ácido sulfúrico. Muy bien, esto sería un ejemplo bastante simple de lo que sería composición porcentual o centesimal, en donde si en el ejercicio te está pidiendo justamente la composición porcentual te está dando un compuesto, te está pidiendo en realidad el porcentaje que tenés de cada átomo en ese compuesto. ¿Cómo lo hicimos? El átomo de hidrógeno, el átomo de azufre y de oxígeno, ¿sí? Sacamos el porcentaje de cada uno en este compuesto. Muy bien. Habiendo visto todo esto, vamos a pasar al siguiente apartado, que es porcentaje masa sobre masa, ¿sí? Porcentaje masa. Si para concluir lo último que vimos, vamos a decir que en la composición centesimal o porcentual lo vamos a ver más en una sustancia pura, ¿sí? El ácido sulfúrico es una sustancia pura y estamos viendo el componente de esa sustancia pura, ¿sí? Ahora, en el caso del porcentaje masa sobre masa, vamos a ver que se va a estudiar el componente, la cantidad en gramos del componente que tengo en mi mezcla, ¿sí? En mi sistema, en el 100% de mi sistema. Entonces, porcentaje masa sobre masa me habla de gramos del componente del sistema en un 100%. Bueno, esto es lo mismo que decir, para una regla de 3, gramos del componente en 100 gramos de sistema o mezcla. Porque acá hablamos de mezcla, ¿sí? Muy bien, entonces esto sería la regla que vamos a tener para poder relacionar y resolver los ejercicios. Muy bien, ahora, sabiendo esto, si quieren luego lo pausan para poder copiar, vamos a resolver el ejercicio que tenemos abajo, que me dice porcentaje masa sobre masa, para aclarar todo lo que sería y diferenciar composición porcentual del porcentaje masa sobre masa. Bueno, me van a dar en este ejercicio algunos datos irrelevantes y otros que sí son relevantes. Me dice, a 20 grados Celsius se dispone de un sistema heterogéneo. Ya me habla de sistema heterogéneo, una mezcla heterogénea. Muy bien, ¿qué me dice eso? Yo voy a diferenciar quizás una o dos fases. Vamos a verlo, ¿sí? Bueno, este sistema heterogéneo está formado por 150 ml de metanol con una densidad de 0,791 gramos sobre ml. Está formado también por 80 ml de agua con una densidad de 1,00 gramos sobre mililitros y 25 gramos de cobre sólido. El cobre sólido es un metal que cuando lo ponemos en agua no se disuelve. Pero sin embargo el metanol es una forma de alcohol que, si nosotros sabemos,
o habremos visto alguna vez, y más en pandemia, que se utilizaba mucho el alcohol al 70%, que no es más que 70 gramos de alcohol y 30 de agua. Es una mezcla homogénea porque no diferencia el agua del alcohol. Bueno, en este caso yo voy a tener el metanol y el agua mezclados homogéneamente y voy a diferenciar en el fondo, porque por el peso y la densidad que tenga el cobre va a quedar precipitado o va a quedar en el fondo de mi recipiente. Entonces voy a diferenciar dos fases. Vamos a poner acá que va a tener dos fases. Esto sería mi sistema. Vamos a poner acá mi sistema. Tiene dos fases. Una de las fases va a ser la mezcla agua más metanol y la otra va a ser esta mezcla número 1, mezcla 1 más cobre. Y mi sistema, dijimos que está formado por dos fases, entonces tendría que ser el total de los tres, ¿sí? Sería agua, metanol y cobre. Muy bien. Me pide, vamos, eso es como una conclusión, que llegamos con los datos que nos dieron, ¿sí? Vamos a ver qué nos pide el ejercicio. Me pide calcular el porcentaje masa sobre masa de metanol en el sistema. ¿Qué quiere decir eso? Metanol en el sistema, en esto. Entonces, primero para saber el porcentaje masa sobre masa, teníamos que X gramos, en este caso de metanol, vamos a tener en 100 gramos de la mezcla, ¿sí? O vamos a ponerlo del sistema mejor, ¿sí? Del sistema. Y yo tendría que tener acá arriba una afirmación. ¿Cuántos gramos de metanol tengo en cuántos gramos de sistema? ¿Y de dónde saco eso? Bueno, tenemos que sumar las masas del agua, del metanol y del cobre para saber la masa del sistema y compararlo con la masa del metanol. Ahora, ¿tengo las masas de cada uno de ellos? No, no tengo. Tengo 150 ml de metanol, ¿sí? Pero me da la densidad. Entonces puedo hacer un cálculo auxiliar que seguramente, o si no lo sabían, vamos a estudiarlo ahora, que la densidad, que se puede escribir como una B o como una parecida a una P, es igual a la masa sobre el volumen. Entonces, al darme la densidad por despeje, puedo sacar la masa porque tengo el volumen. Entonces, la masa va a ser igual a la densidad por el volumen, porque el que está dividiendo pasa multiplicando. Y haciendo el despeje o reemplazando los datos, tenemos que la densidad 0,791 gramos sobre ml por 150 ml. Tuki tuki, se simplifica el ml y me queda en la unidad que busco, que es gramos. Entonces masa es igual a 0,791 por 150. Y me queda que 118,7 gramos de metanol. Voy a poner met, así. Esto por un lado. Ahora, ¿tengo la masa del agua? No lo tengo, pero tengo su densidad, ¿sí? Y como la densidad es 1, la masa siempre va a pasar esto. El agua, como la densidad tiene que es 1, va a ser el volumen va a equivaler a su masa. ¿Qué quiere decir eso? Es equivalente. Quiere decir que 80 ml de agua pesa 80 gramos de agua, ¿sí? Igual, si ustedes quieren, lo reemplazan, hacen el cálculo y les va a dar que es así. Entonces tengo la masa del agua, que son 80,0 gramos, voy a poner acá agua, y tengo la masa del cobre, que es 25 gramos del cobre. Si yo sumo estas tres masas, voy a tener la masa de mi sistema, ¿sí?
que es esto que está acá. Entonces vamos a hacer la suma. Metanol más 80 más 25 me va a dar 223,7. Entonces mi sistema pesa 223,7 gramos, ¿sí? De mi sistema. Y yo sé por afirmación que tengo 118,7 gramos de metanol. Haciendo el cálculo correspondiente, tenemos esto, multiplicación acá y acá división, nos va a dar el resultado en porcentaje masa sobre masa, que sería 118,7 por 100 dividido 223,7. Y me queda en 53,0% masa sobre masa de metanol. Este sería mi resultado del ítem A. Ahora vamos a ir al B. El B me dice calcular porcentaje masa sobre masa de agua en la fase líquida. ¿Cuál sería la fase líquida? Es la mezcla 1, que tenemos agua más metanol, ¿sí? Esta mezcla 1, vamos a ponerlo acá, va a pesar el peso del agua más el peso del metanol. Voy a poner acá fase líquida. Y el peso sería la suma de peso del metanol con el agua, que es 118,7 más 80. Y me va a dar que pesa en total 198,7. Que lo voy a poner acá, 198,7. Entonces yo puedo, para el B, afirmar que tengo 80,0 gramos de agua en 198,7 gramos de fase líquida y quiero saber cuántos gramos de agua tengo en 100 gramos de la fase líquida. X me va a dar, esto se multiplica y esto se divide. Me va a dar 100 por 80 dividido 198,7. Me da 40,26. Vamos a ponerle 40,0% masa sobre masa de agua. En fase líquida, obviamente. En fase líquida. Este sería el resultado del B. Muy bien. Para terminar esta clase, más que nada, es que diferencien. Composición centesimal siempre va a ser con sustancia pura, que en este caso mi ácido sulfúrico, me va a pedir el porcentaje de cada uno de ellos, de cada una de las especies químicas en el compuesto, y en porcentaje masa sobre masa me está hablando de una mezcla, donde me pide la masa de uno de los componentes de esa mezcla o sistema. ¿Qué es lo que hicimos acá? Vimos que este sistema tiene dos fases, una fase líquida y vemos una fase sólida. Calculamos el porcentaje masa sobre masa de uno de los componentes en el total del sistema, que fue el primer cálculo, y el segundo fue calcular el porcentaje de uno de los componentes de la fase líquida, ¿sí? Que no sería el total del sistema, sino que una parte o una porción de ese sistema. Así que bueno, eso es todo por hoy. Espero que este video les sea satisfactorio en el sentido de que les sirva a ustedes y bueno, para adelante con la cursada y cualquier cosa estamos en YouTube por Chemical Revolution 2020 o en Instagram con el mismo @, ¿sí? Así que bueno, un abrazo para todos y muchas gracias.